Bien, sean bienvenidos. En esta oportunidad me tomo el tiempo para hacer un video para que puedan salir bastante bien el examen. Mi nombre es Oscar, soy la persona encargada de impartir la materia de informática y les muestro un momento mi rostro para que podamos familiarizarnos mejor. Bien, no les puedo mentir, el examen para el que no estudie va a estar imposible de pasarlo, para el que estudie va a estar fácil, así de simple. Vaya, ¿en qué va a consistir el examen? Van a abrir un enlace, no se preocupen, totalmente seguro. Una vez le dan clic al enlace, les aparece lo siguiente. Examen de informática. Aquí les aparece la opción de registrar su respuesta. ¿Para qué pongo esto? Vaya. En el formulario yo puedo configurar que cada vez que alguien responda, me caiga a mí una notificación de que pues la persona ha respondido. Y vaya, solo les mostraba. Por eso es que está marcada esta opción, para que cuando ustedes respondan, automáticamente a su correo, el que han puesto en el examen, ahí les envíe la respuesta que dieron y la nota que obtuvieron. Vaya, a mí siempre me gusta hacer una prueba para ver que todo está bien. Y a la misma vez vamos a ir discutiendo el examen y estudiando. Bien, aquí seleccionan su grado. Imaginemos que yo estoy en 9º grado. Vaya, ahí están las indicaciones. Debe elegir la respuesta correcta entre las opciones presentadas. Son 20 preguntas, cada una vale medio punto de su nota final. Debe asegurarse de elegir la respuesta correcta antes de enviar. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál fue el componente clave de las computadoras de primera generación que permitió amplificar o modificar señales eléctricas? Fueron los tubos de vacío. Recordemos que los tubos de vacío eran similares a un foco, no era un foco como tal, pero como ahí lo dice, permitía amplificar y modificar señales eléctricas. Los transistores fueron los que lo vinieron a sustituir en la segunda generación. Los circuitos integrados fue un componente que hizo que se redujera ampliamente el tamaño de la computadora, y el microprocesador pues surgió ya más adelante en la cuarta generación. Continuamos. ¿Cómo se llama el procesador de texto usado en clase? La respuesta es LibreOffice. LibreOffice. Y si no me creen, ahí está. Si no me creen, ahí está. LibreOffice. Esta es una versión beta, ustedes pueden tener una versión diferente. ¿Cuántos tipos de fuente de alimentación hay? Sabemos que está la modular, es aquella que no tiene cable. Nosotros hacemos las conexiones que necesitamos. La semimodular tiene cables, los cables necesarios. Y si nosotros queremos, podemos agregar más cables. Y la fuente de alimentación estándar. La fuente de alimentación estándar ya tiene todos los cables y en muchas ocasiones trae bastantes cables en exceso. Por ende, la respuesta es 3. Siguiendo como ahí dice, estoy escribiendo el número, no la palabra 3. Vale, ahora vamos con una difícil. ¿Entre qué años el gobierno japonés intentó desarrollar su propia quinta generación de computadoras basadas en la inteligencia artificial? En 1964 y 71 no fue. Fue allá por el año de 1980 y 1990. Este año es todavía muy reciente para la fecha, este es muy antiguo. Si yo tuviera que elegir la respuesta, estaría entre estas dos. Sin embargo, la respuesta correcta sabemos que es esa. ¿Qué ejemplos de sistema operativo se vieron en clase? Conocemos lo que es Windows, Mac OS, Linux, Android y iOS. Microsoft Word, Excel, PowerPoint, estos eh, no son sistemas operativos, sino software para la edición de texto. Teclado, impresora, mouse, esto es hardware. Chrome, Safari, Firefox, estos son navegadores. Entonces, la respuesta correcta es esta. ¿Qué factor influye directamente en la velocidad del CPU? ¿El tamaño físico del procesador? No, tiene que ver, pero no es lo que más influye. El sistema operativo instalado, no es lo que más influye. La tarjeta gráfica compatible, no. Lo que más influye es la cantidad de gigahertz que tiene. O sea, puede tener Android 15,
Pero si tenemos un microprocesador que tiene pocos gigahertz, el dispositivo va a ir lento. Puede tener Windows 11, pero si el procesador que nosotros tenemos es un Ryzen 3 de la versión más baja, no va a ir rápido en nuestra computadora, por decir un ejemplo. ¿Cuál de los siguientes ejemplos pertenece a la cuarta generación de computadora? La ENIAC sabemos que era la primera, PDP era de la segunda, UNIVAC eh, era de la tercera, si no me equivoco, y Apple Macintosh fue uno de los ejemplos de computadora de cuarta generación, un poco más moderna, pero a la fecha seguía siendo muy, muy grande. ¿En qué año se desarrolló la computadora PDP-1, conocida por ser donde se jugó el primer videojuego de la historia? El año lo tengo bien presente, fue en 1960. Recordemos que para saber la respuesta correcta a esta pregunta, la primera generación de computadoras inició casi simultáneamente con la Segunda Guerra Mundial. Allá por el año de 1939, 1945, fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de esos años pasó un par de décadas y luego apareció la segunda generación. Entonces ya la segunda generación está más relacionada con el año 1960. Entre 1960 y 1971, si no me equivoco, por ahí está esa segunda generación. Vaya, o bueno, vamos a quitarnos la duda, revisemos así exactamente, para que no haya duda, porque el objetivo del video es estudiar para el examen. Entonces, la tercera, va, por ahí estaba, como les digo, 1956 y 63, estaba mal el dato. Pero entre esos años está 1960. Entonces, ahí fue donde se creó ese modelo. Va, ¿en qué periodo estuvo vigente la tercera generación de computadora? Ya vimos que de 1956 al 63 fue la segunda. Entonces, esta la descartamos. 1971 al 80, un año muy reciente. Este demasiado antiguo. Entonces la respuesta correcta tiene que ser de 1964 a 1971. Ahí apareció la tercera generación de computadora. ¿Qué característica distinguía a la ENIAC de otras máquinas contemporáneas? Era analógica. Analógica tiene que ver con una parte de que, ¿cómo les digo? Eh, ¿Cómo les explico esto de analógico? Vaya, vamos a usar la IA para explicarle mejor. Para que se entienda. Ejemplo de analógico. Ahorita para ser sincero solo se me vienen a la mente los televisores. Vaya. Esperen. Herramientas analógicas. Para especificar, porque ahí no me daba el concepto que yo buscaba. Ahí lo estaba relacionando con analogías. Otra cosa diferente. Vaya. Como aquí me está dando los siguientes ejemplos, analógico es todo aquello que por sí mismo no puede analizar su propia información y darme un resultado. Un ejemplo, un termómetro, yo marco una temperatura, pero él no va a saber qué hacer si la temperatura es alta o baja. Él solo me manda un resultado. Entonces, ya con digital entendamos lo que él, con los resultados que se dé, él ya sabe dar una respuesta. Un ejemplo, imagínense que tenemos un termómetro digital en una clínica. Entonces, él ve que una persona tiene más de 33 grados y dice, momento, él tiene fiebre. Y ya sabe cómo tratar a esa persona en el sentido de qué posible padecimiento tiene. No digo que le va a dar automáticamente la medicina. No, a lo que me refiero es que él ya sabe, a él hay que darle más prioridad porque tiene una enfermedad grave, por decir algo. No sé si me voy a entender con eso. Entonces, ¿era analógica y utilizaba procesos mecánicos? No. Funcionaba sin generar calor en la sala donde estaba instalada. Al contrario, elevaba la temperatura a los 50 grados Celsius, si ustedes se recuerdan. ¿Fue diseñada exclusivamente para fines comerciales desde el principio? No. Cuando se creó la ENIAC era para uso militar y no se tenía para nada la idea de que se hiciera comercial, ¿sí? Entonces era totalmente digital y ejecutaba instrucciones en lenguaje máquina, o sea, en lenguaje de ceros y unos, o conocido como lenguaje binario.
¿Cuál es el principal rol de un sistema operativo? ¿Almacenar datos y archivos en discos magnéticos? No, esa es la función de un HDD. ¿Administrar los recursos del hardware y software? ¿Servir como intermediario entre ellos? Sí. ¿Traducir instrucciones de software al lenguaje binario? Es una de las funciones que tiene, pero no la principal. ¿Realizar funciones de diseño gráfico en dispositivos electrónicos? Es una función que hace, pero tampoco no. A veces sí la hace y a veces no. Bueno, no a veces sí la hace y a veces no. Más bien, no es de las principales funciones que tenga. ¿En qué año se desarrolló la computadora UNIVAC para la Oficina de Censos de Estados Unidos? Este año sí lo tengo bien presente, fue en 1951. Recuerden que esto fue de la primera generación de computadoras también, la UNIVAC, al igual que la ENIAC. Entonces la primera generación de computadoras se dio en 1946, si no me equivoco, y 1953. Vamos a revisar el año para no mentir. 1940 y 56. Ando mal con la fecha. Ya ven, hasta yo necesito reforzar algunas cosas. ¿Qué componente intangible permite que los dispositivos electrónicos realicen funciones específicas? La palabra clave es intangible. ¿Hardware es intangible? No. ¿Fuente de alimentación intangible? No, porque forma parte del hardware. ¿La tarjeta gráfica es intangible? No, forma parte del hardware. Entonces, la respuesta es software. ¿Qué función principal realiza la tarjeta madre en una computadora? Almacena los datos de manera permanente. Esa es la unidad de almacenamiento. ¿Genera gráficos para el monitor de la computadora? No, podrías decir que esa es la tarjeta gráfica. ¿Procesa todas las instrucciones del software? No, microprocesador. La respuesta es, determina la compatibilidad de los componentes del hardware. Ella me va a decir qué tipo de memoria RAM voy a utilizar, qué tipo de disco duro voy a usar, qué tipo de procesador, incluso hasta el tipo de fuente de alimentación que yo necesito, los voltios que yo necesito. ¿Cuántas generaciones de computador existen? Según lo vimos en clase, recordemos que está la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación de computadora. Entonces la respuesta correcta es 5. ¿Cuál es el tipo de unidad de almacenamiento más rápida? Recordemos que es la SSD, unidad de estado sólido, que funciona con memoria flash. ¿Qué se necesita verificar antes de elegir la RAM para un sistema? Eso tiene que ver con la compatibilidad. Compatibilidad. Un ejemplo, si mi computadora usa memoria RAM DDR3 y yo veo que hay una oferta de una DDR5, aunque es una mejor tecnología, mi computadora no la va a poder utilizar porque es una tecnología superior a la que ya tiene. O si mi computadora solo soporta 64 GB de RAM y yo le pongo 128, tampoco, no hay compatibilidad ahí. Bien, por último, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor a los ejemplos de hardware? ¿Son componentes únicamente electromagnéticos? No, ya que tenemos de diferentes tipos. ¿Están limitados a funciones de almacenamiento exclusivamente? No. Como les digo, hay diferentes periféricos que hacen diferentes funciones. ¿Solo son visibles en el software de un dispositivo? No. Podemos verlos. Por eso incluye elementos como el teclado. El teclado no lo muestra, como les digo, en el sistema operativo no nos dice, tenés tal tipo de teclado. Sí, por ejemplo, aquí me dice que tengo un teclado en español y lo puedo pasar en inglés. Pero a lo que voy es que él no me dice, digamos, qué marca es el teclado, por decir algo, o el tipo de pantalla que tengo. Hay algunos detalles, por ejemplo, un mouse, no me dice, tenés tal mouse y todo eso. Hay algunas cosas sí las dice, como el disco duro, tarjeta gráfica, procesador, memoria RAM, sí nos dice. Entonces, por eso la respuesta correcta es esto. Incluye elementos como teclado, pantalla, mouse, placa base, disco duro, tarjeta gráfica, procesador y memoria RAM. Vaya, vamos con la última pregunta, creo. No, falta. ¿Cuál es la característica principal de los lenguajes de programación de alto nivel introducidos en la tercera generación de computadoras? ¿Se utilizaban exclusivamente el lenguaje máquina? No. ¿Eran más cercanos al lenguaje natural que al código binario? ¿Requerían un hardware específico y no eran portables? Portable se refería de que si yo creaba un código en esta computadora, no lo podía compartir como yo hago en YouTube,
que comparto el código del SQL que he estado trabajando con los chicos de bachillerato y ellos pueden ejecutarlo también en su máquina. Solo lo descargan y lo ejecutan. No portable significaba que solo se podía ejecutar en la computadora que se creaba. No permitía la ejecución de múltiples instrucciones de forma simultánea. Sí lo permitía. ¿Se utilizaba exclusivamente el lenguaje máquina? No, ya no era necesario el lenguaje ensamblador. La respuesta correcta era más cercanos al lenguaje natural que al código binario. O sea, una persona podía entender más fácilmente un lenguaje de programación porque trataba de utilizar una sintaxis que similar a cuando nosotros hablamos en español o hablamos en inglés. En cambio, el lenguaje ensamblador es un poco más difícil de comprender por la complejidad y el nivel técnico que se necesita tener para poder programar en él. ¿Qué factor es importante para elegir el gabinete, ventiladores y fuente de alimentación de una PC? El color del gabinete, eso no tiene nada que ver. El precio de los componentes no es lo más determinante. La marca ventilador, eso sí, definitivamente no tiene nada que ver. Lo que es más influyente es el tipo de PC que estamos armando. Si yo necesito una PC con mucha ventilación, entonces el gabinete que tengo que comprar tiene que ser de ese tipo. No necesariamente porque los componentes son caros, el gabinete tiene que ser caro. El gabinete lo único que tiene que hacer es proteger al equipo, dar la suficiente ventilación al equipo y que sea pues compatible con la fuente de alimentación, que quede perfectamente ahí. Vaya, eso sería todo lo que es el examen, las 20 preguntas. Ahora pasamos a lo que es la sección número 3. La sección número 3 es algo en lo cual ustedes van a calificar su desempeño y el mío, y esto no tiene ponderación. Pueden responder con toda confianza las preguntas. Por ejemplo, ¿qué tanto me gusta la materia de informática? Alguien puede decir, a mí no me gusta. Y si pone uno aquí, ¿le va a afectar su nota? No, no va a influir para nada. ¿Qué tanto he aprendido de la materia? Alguien puede decir, yo no he aprendido nada. Si pone uno, no va a afectar para nada su nota en el examen. ¿Qué sugerencias da el maestro para mejorar la clase? Tener más material escrito y diseñar prácticas de laboratorio. Diseñar prácticas de laboratorio. ¿Qué recomendación le da el maestro para mejorar la clase? Aprovechar al máximo la clase y no desperdiciar el tiempo. Aquí estoy poniendo algunos comentarios para que tengan una idea. No es que específicamente esos comentarios van a ser ustedes. Ustedes van a hacer comentarios que ustedes consideren pertinentes. ¿Qué calificación le doy al maestro? Digamos que no está haciendo un buen trabajo. Vamos a poner un 3. Una vez yo estoy seguro de lo que he hecho, le doy a enviar y ahí me dice, se registró su respuesta. Si yo le doy ver puntuación, vamos a ver la nota que yo saqué. Vaya, aquí al parecer me equivoqué en una pregunta. Ya vamos a ir a revisar cuál fue la pregunta a la cual respondí mal. Vaya. Vaya, aquí, ¿cuál de los siguientes ejemplos pertenece a la cuarta generación? Vaya, yo creo que ahí fue que escribí mal, validé mal la respuesta, porque sí. UNIVAC es de tercera generación, una versión actualizada, y UNIVAC también es de la primera generación. Ahí está. Entonces, de cuarta generación, sí es la Apple Macintosh. O sea, la respuesta sí está bien. Incluso en este resumen, ahí está, como ejemplo. Vale, entonces aquí el error a la hora de hacer el examen yo lo hice mal. Vamos a modificar eso en ese momento. Vaya, como pueden ver, por eso es que me gusta a mí el poder realizar pruebas, para ver que todo está en orden. Entonces aquí la pregunta que está mal, vamos a revisar cuál era. Era esta. Vaya, aquí a la hora de validar la clave, no validé la clave correcta. Va, ahí está. Ahí se ha guardado.
Y si yo voy a mi correo, ahí me dice, ahí automáticamente a mí me aparece la respuesta que di. Ahí me aparecen mis respuestas. Y si yo le doy ver puntuación, aquí me aparece como les mostraba anteriormente. Hoy sí ya está corregido, hoy me aparece 20 de 20. Ahí me aparecen las respuestas que están correctas y si alguna está mala me aparece como yo les mostraba, en rojo de una vez. Todo esto es automático, o sea, yo aquí no tengo nada que ver. Como pueden ver, yo di malas calificaciones, que la materia no me gusta, que no he aprendido mucho y le di una mala calificación al maestro y eso no afectó para nada mi nota. O sea, mi nota fue 10, 20 de 20. Entonces fue 10. Entonces, ustedes no tengan ningún temor de hacer las observaciones que consideren pertinentes. ¿Sí? Vale. Ahora alguien me puede decir, pero ¿cómo va a saber qué respondí yo y qué respondió mi compañero? ¿Cómo va a llevar ese control? Buena pregunta. Vaya, para eso se ha generado este Excel que automáticamente usted da una respuesta. Aquí me dice primero cuándo se hizo el examen, en qué hora se realizó, el correo que la persona lo realizó. Vaya, aquí está mal, recuerden que es 20 de 20, pero bueno, detallito. Y la puntuación que tuvo, el grado que lo realizó, el nombre de la persona. Y aquí están registradas cada una de las respuestas a las 20 preguntas que dio. Entonces ahí yo tengo ese respaldo de quienes han realizado el examen y quienes no. Entonces todo esto está más seguro. Incluso yo pudiera, por ejemplo, irme al examen y las ventajas de trabajar de esta manera que yo aquí en respuesta, un ejemplo, si ya lo hubieran realizado las 20 personas, yo pudiera ver cuál es el promedio de la nota que están sacando, cuál es la media, cuál es el rango en el cual están las notas y cuáles son, digamos, las preguntas que más han acertado y las preguntas que más se han equivocado. Todo eso me lo genera él automáticamente. Entonces, esas son las ventajas de trabajar de esta manera. ¿Sí? Entonces, eso sería lo que vendría a ser el examen. Como pueden ver, no les voy a mentir. Consulté los años, sí. Así que lo más seguro que hubiera sacado un 850 o un 9. Pero recuerden que yo no había estudiado nada para el examen. Entonces, ustedes van a tener una gran ventaja que ustedes ya tienen este video. Entonces, la meta, como les digo, es sacarnos un 10, una buena nota, porque ya vieron que no está muy difícil. Yo entiendo que semana de examen, que han estado en vacaciones, pero mi recomendación es que disfruten la vacación y que aparten una hora. En una hora dicen, bueno, voy a poner pilas para el examen, una hora voy a estar viendo este video las veces que lo necesite y voy a salir bien el examen. Entonces, esa sería mi recomendación. Si Dios permite, nos vemos en una próxima y espero que salga muy bien la prueba.